Coloquio presencial del Departamento de Física. Hoy tenemos a una egresada de la casa, a María Luz Martínez Ricci, que todavía además está muy en contacto con la casa. Creo que bastantes de nosotros hemos o enseñado con ella, sido enseñados por ella, nos prendimos en algún proyecto divertido con ella. Creo que además de las cosas que hoy nos va a contar de su investigación, creo que algo que todos rescatamos de María Luz es lo siempre bien predispuesta que está para charlar, ayudar, discutir algo de física. Para quienes no conozcan tan en detalle su trayectoria, María Luz hizo su tesis de licenciatura y de doctorado acá, la licenciatura dirigida por Diana, y también estabas vos, Ricardo, como codirector, si no me equivoco, o no me acuerdo quién es codirector y director. Después hizo la tesis de doctorado con Ricardo de Pina como director, y después estuviste unos cuantos años en CONEA, trabajando ahí en lo que más o menos de un modo u otro has trabajado, creo, durante toda tu vida, que son nanoestructuras o sistemas nanoestructurados, no sé si siempre unidimensionales o de ese... No, de todo un poco. De todo un poco, de hecho, ahora vamos a ver como reversiones de esas cosas, esta cosa de las jerarquías y de las cosas mesoporosas y demás. Y después de ahí volviste y ahora estás trabajando en el INCIMAE, en el Pabellón 2, pero todavía, como decía, dando clases acá en el Departamento de Física, una conexión muy fuerte con la física. Así que creo que sin más, los dejo con el coloquio de María Luz. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor estar acá entre amigos, docentes, amigos del INCIMAE, alumnos. Así que en esta trayectoria tal vez un poco inusual para una física egresada de acá que inició en simulación. Como decía Cristian, terminé en un grupo experimental de química para luego establecerme en el INCIMAE, intentando hacer un poco de sinergia entre todo ese mundo de simulación teórico y lo experimental aprendido, trabajando en el laboratorio de materiales de superficies y materiales funcionales. Es un grupo interdisciplinario donde hay biólogos, físicos, químicos, sobre todo, por supuesto, que nos dedicamos a hacer diferentes tipos de nanocompuestos con la intención de que tengan diferentes tipos de aplicaciones, están orientados a diferentes tipos de aplicaciones, pero entre todos ellos, digamos que hay un común denominador. Muchas veces hay un común denominador, que es estudiar la respuesta óptica, y otra vez estudiar la respuesta óptica de estos sistemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar la respuesta óptica de esos sistemas? Tiene que ver con encontrar respuestas dentro de la nanoestructura, ¿sí? Entonces, a través de iluminar esta muestra podemos entender algunos procesos físico-químicos, podemos entender cómo diseñar una estructura para que tenga determinada respuesta óptica, alguna buscada en particular, y también nos ha resultado muy útil para hacer caracterizaciones de tipo low cost, que llamamos nosotros, dado la realidad que tenemos hoy en día en la Argentina, en el impedimento de encontrar algunos equipos de caracterización. Así que nos divertimos mucho haciendo esto. Una de las cosas que más me divierte justamente es la interacción con física y química. Van a ver que a lo largo de lo que voy a ir contando aparecen alumnos de física, aparecen alumnos de química que han estado en el laboratorio, y en esa interacción hay mucha cosa nutritiva, y bueno, eso es un poquito lo que quería recalcar hoy. Entonces, como les decía recién, hay todo un intercambio entre el modelado, la caracterización, una buena síntesis, por supuesto, para lograr estructuras que van a ser principalmente estructuras, los que voy a contar hoy, son estructuras mesoporosas, tanto en su formato de películas como en su formato de nanopartículas, y el hecho de poder de alguna manera combinar las películas con las nanopartículas es lo que también nos permite tener respuestas muy interesantes. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de microscopías. Voy a comentarles también que el 80% de las microscopías que van a ver hoy están tomadas por Claudia Marchi, que forma parte de nuestro laboratorio también, que trabaja acá en el Centro de Microscopías, y que resultan fundamentales para nuestro trabajo. Así que tenemos acá, son microscopías
de películas delgadas hechas por diferentes técnicas, también tenemos nanopartículas hechas por diferentes técnicas, y lo que pueden observar claramente es que todas tienen cavidades, tienen poros que están en el orden de los 3 a 20 nanómetros, ¿sí? Por eso se les llama mesoporosidad, por la escala en que están ubicadas. ¿Por qué nos interesa particularmente estos sistemas? Una de las cosas más interesantes es que al poder hacerle cavidades y al poderle hacer diferente grado de porosidad, uno puede regular el índice de refracción. Entonces el índice de refracción ahora es un parámetro sintonizable y yo con eso puedo regular qué tipo de aplicación conseguir. También va a ser fundamental la idea de que sea accesible, ¿sí? Porque eso me va a permitir utilizar esos poros para hacer cosas. ¿Qué cosas vamos a poder hacer? En 2 minutos les cuento. Entonces, el índice sintonizable es una escala de trabajo, ¿sí? Porque como decíamos son poros chicos respecto de qué, por supuesto, respecto de la longitud de onda de la luz. Entonces vamos a poder trabajar con métodos de homogenización, diferentes métodos de homogenización que pueden ser más simples o más complejos según el requerimiento que corresponda y que van a depender del índice de refracción de cada uno de los constituyentes, ¿sí? La porosidad, los grados de porosidad y también de la geometría que está involucrada en el sistema. La idea de la jerárquico es que ahora yo cada una de estas capas que tengo que están llenas de poros, la voy a poder trabajar como una capa efectiva, pero ahora también voy a poder apilarlas, ¿sí? Y entonces voy a tener 2 escalas de trabajo, la escala del poro y la escala que va a interactuar con la luz, que es la escala de la película delgada. Lo mismo voy a poder hacer con las nanopartículas, en donde voy a poder trabajar con núcleos porosos, cáscaras porosas o núcleos densos, cáscaras porosas y viceversa, en donde también puedo hacer como un medio de tipo estratificado y tener 2 escalas de trabajo, la escala del poro y la escala correspondiente al núcleo y la cáscara. La accesibilidad ahora tiene que ver con la idea que estos poros me dan lugar a poder tener acceso a las paredes de los poros y entonces usar estos poros como nanoreactores. Yo puedo hacer síntesis de nanopartículas, por ejemplo, adentro de esos poros. Entonces ahora tengo 3 escalas o 3 elementos de que preocuparme, que era la escala de los poros, la escala de las películas y también la respuesta de las nanopartículas. Y si puedo hacerlo en una capa, puedo hacerlo en varias. Lo mismo sucede con las nanopartículas. Puedo trabajar con la mesoporosidad de las partículas y poder utilizar esos poros para alojar alguna molécula de interés, alguna enzima, alguna proteína y poder trabajar con, por ejemplo, una tesis que está en el laboratorio que tiene que ver con la posibilidad de liberar esa enzima al entorno o poder generar partículas y según cómo es la morfología, poder decorar esas partículas con otra partícula con diferente configuración, ¿sí? Haciéndole una capa continua o una capa que siga la forma y la respuesta óptica de todas estas cosas va a ir cambiando. Y si cambia la respuesta óptica, cambia un poco el sensado de lo que estoy teniendo. En esta charla, por una cuestión de tiempo, solo nos vamos a dedicar un poquito a la parte de películas de óxidos mesoporosos, nanopartículas que podemos dejar para otra oportunidad. Y les voy a contar principalmente 2 vías de síntesis que tenemos para trabajar con las películas de óxidos mesoporosos, que son la vía de síntesis Sol-Gel y la vía de síntesis electroquímica. Algo interesante de estas 2 vías es que son de alguna manera contrapartidas, porque esta es una técnica de tipo bottom-up, mientras la otra es una técnica de tipo top-down, así que podemos generar de alguna manera películas con ambos tipos con 2 estrategias diferentes. Estoy yendo un poquito primero a Sol-Gel y sin meternos mucho en la química, porque no es la idea. Básicamente lo que uno tiene acá es un precursor de algún óxido, puede ser el precursor de óxido de titanio, el óxido de silicio, que se combina con un agente moldeante, ¿sí? Un agente moldeante se lo conoce como un surfactante, podemos imaginarlo como un detergente si quieren. Se consigue una solución estable y lo interesante de eso es que por diferentes técnicas de deposición, por ejemplo esta que se llama deep coating, uno sumerge el sustrato en la solución y lo extrae a velocidad controlada. Esa extracción de velocidad controlada lo que hace es regular el espesor de esa película delgada, que es otro parámetro muy importante
que tienen las películas, ¿no? Y eso queda depositado sobre el sustrato y lo que sucede es un proceso autoensamblado de este surfactante en donde se forman micelas, ¿sí? Entonces se forman las micelas, se consolida la estructura, se lo somete a un proceso en donde se remueve el surfactante mediante la calcinación y entonces ahora el surfactante desaparece y en donde había surfactante quedan poros. De esa manera es que uno consigue, es la manera que consigue los poros en la técnica Sol-Gel. Acá hay diferentes tipos de microscopías, de diferentes películas, ¿sí? Escamas de películas, en donde notamos algo muy interesante, que además de que se ve claramente cómo están todos los poros, están sumamente ordenados. Entonces el hecho de que están sumamente ordenados nos permitió también hacer difracción de rayos X de la estructura de poros, y esos son todos los puntos que vemos por la estructura perfectamente ordenada. Entonces esta distribución de poros tan ordenada nos permite estudiar la estructura y estudiar la accesibilidad de la misma, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una película de Titania con un surfactante que nos da poros de alrededor de 8 o 9 nanómetros, o hay de sílica con otro surfactante llamado CETAP que nos da una estructura hexagonal, a diferencia de estas que son estructuras cúbicas, y nos da entonces poros de 3 nanómetros. Entonces yo regulando el óxido y regulando el surfactante puedo generar diferentes estructuras con diferentes índices de refracción. ¿Cómo hacemos para poder saber cuál es ese índice efectivo? ¿Sí? Lo que hacemos es, o lo que pudiéramos hacer hasta que se rompió el equipo, esperemos que en algún momento vuelva a andar, es medir elipsoporosimetría. La técnica de elipsoporosimetría es una técnica que usa la técnica básica de elipsometría, que es medir la conversión de polarización que tiene una muestra, un haz incidente que da sobre una muestra, combinándolo con una cámara húmeda controlada que permite inyectar, controlar la presión de vapor que tiene adentro de esa cámara. Esa presión de vapor entra en los poros. A medida que entra va cambiando el índice de refracción de la muestra y entonces uno puede estudiar cómo varía ese índice de refracción con la presión de vapor y con eso y los modelos de homogenización de índice efectivo saber cuál es el volumen poroso que tiene la muestra. Eso da una curva de histéresis, ¿sí? En donde la absorción del vapor no es lo mismo que la desorción. Una vez que yo entro no es lo mismo que sacar la presión de vapor. Y esa doble información me está dando información de que hay dos tamaños característicos en la estructura. Hay poros, hay cuellos. ¿Qué son esos cuellos? En realidad tiene que ver, un poco hilando con los patrones de difracción que veíamos antes, tiene que ver con que la estructura es accesible, ¿sí? Y entonces a partir de esa información de difracción sumado a esto, podemos, por ejemplo, reconstruir las estructuras y observar que estos poros, estos son cortes transversales de los poros, están unidos a los otros poros a través de estos pequeños canales a lo que llamamos cuellos, ¿sí? Hay estructuras que están interconectadas a 2, hay estructuras que están interconectadas a 6 poros y eso va cambiando un poco la respuesta. Así que bueno, acá tenemos una estructura, por ejemplo, que permite ver poros de 3 nanómetros de diámetro, esta aproximadamente de 8. Y todo esto, la elipsometría lo hace proponiendo justamente índices de refracción dependientes de la longitud de onda o considerando las absorciones correspondientes en el caso de la Titania o del material que corresponde, y uno puede ir modelando cómo es este índice de refracción para obtener la caracterización correspondiente. Entonces, como les decía, por ejemplo, un ejemplo de jerárquicos tiene que ver, como decía Cristian, que yo trabajé y sigo trabajando con cristales fotónicos, con poder apilar estas estructuras en forma estratégica. ¿Sí? Las dos películas del gas que les mostraba recién son Titania y sílica, y estas son las que voy a apilar en este momento. Y los cristales fotónicos se caracterizan por mostrar una banda prohibida de la propagación de la luz para determinados conjuntos de longitudes de onda. Entonces, por deep coating y simplemente yo digo simplemente, y en realidad es un proceso largo, no importa, repitiendo el proceso de hacer una capa y luego hacer otra, uno consigue obtener cristales fotónicos sumamente homogéneos,
donde se ve perfectamente que no hay una interpenetración entre capas, ¿sí? O sea, tengo capas bien diferenciadas, con un contraste de índice de refracción muy interesante, porque la sílica acetal con los poros puede andar cerca de 1,25, mientras que la titania con 1,57 es un contraste interesante, y eso nos da lugar a películas con diferentes coloraciones según cuál es la posición del bandgap fotónico de lo que muestra la coloración estructural esperada en estas estructuras, ¿no? Entonces uno puede sintonizar cuál es la longitud de onda a la que uno tiene la banda prohibida, regulando cuál es el espesor de las capas, ¿sí? Correspondiente a la sílica y a la titania, por ejemplo. Entonces, además de obtener todos estos bellos colores que nos hacen muy felices, ¿qué más podemos hacer con esto? Entonces, uno de los primeros ejemplos que quería mostrarles de un trabajo muy lindo que hizo un tesista de licenciatura en física, se llama Rodrigo Martínez Gazzoni, hoy en Nueva Zelanda, que aprovecha una particularidad de los cristales fotónicos, que no es precisamente únicamente la coloración estructural, sino el hecho de que hay campo electromagnético concentrado en lo que se llaman los bordes de la banda del bandgap, ¿sí? Entonces uno mira el campo electromagnético interno del cristal fotónico y encuentra que hay lugares donde el campo está marcadamente más intenso, y no solo está ubicado eso en longitud de onda, sino además está ubicado espacialmente. Entonces hay un control del campo tanto a nivel de longitud de onda como de la espacialidad del mismo. Entonces nos preguntamos si podíamos aprovechar ese campo electromagnético para hacer algo, un sensado o algo semejante, y nos preguntamos si podíamos aprovechar esa intensificación y agregarle una más, que corresponde a la absorción, a la excitación plasmónica de nanopartículas metálicas. Entonces, si uno combinaba ambas cosas, podía conseguir más. ¿Por qué estoy hablando de la excitación plasmónica? Estoy hablando de ella porque cuando uno tiene una partícula metálica y la ilumina a la longitud de onda adecuada, los electrones, la nube electrónica que se encuentra en la superficie de la nanopartícula comienza a tener una resonancia, es lo que se conoce como la absorción plasmónica, y esa resonancia, como toda resonancia, tiene un incremento, en este caso del campo electromagnético, de varios órdenes de magnitud. Entonces la idea es sumar ambos efectos. Para eso entonces efectivamente hicimos la infiltración con partículas de plata. Es un proceso de 2 pasos donde tengo nitrato de plata, un precursor, algo que reduce la plata, ¿sí? En este caso formaldehído, y acá está la película de titania. Obviamente es transparente, por eso no se ve, pero una vez que uno le hace la infiltración se ve característica coloración de las nanopartículas de plata adentro de los poros, la señal correspondiente a la absorción plasmónica de esta muestra. Lo hicimos para todo el cristal fotónico. Esto es una técnica muy divertida que llevaría un rato contarles, pero es una medida de STEM, ¿sí? Que está acoplado a lo que se llama un Focus Ion Beam. Esto lo hicimos en el INTI, y entonces se puede cortar la muestra de una forma muy prolija y obtener estas imágenes tan bonitas, en donde incluso si uno lo mira con cariño se ve hasta la mesoporosidad en las capas del poro más grande. Y cuando, les decía, cuando uno lo infiltra con la plata, se observan estos puntos negros correspondientes a las partículas de plata. Entonces, ¿cómo hacíamos para sintonizar las dos cosas juntas? La sintonización de ambas cosas juntas tenía que ver con sintonizar el borde de banda del cristal fotónico con la posición de la absorción plasmónica. Para eso había que encontrar la muestra, ¿no? Había que fijarse cuál era la muestra que permitía sintonizar el borde de banda con la absorción, pero a la vez, a medida que uno le agrega una partícula, se está modificando el índice de refracción, con lo cual cambia un poco cómo es el bandgap. Todo eso llevó a una retroalimentación entre modelado hecho, por cómo se modelan los cristales fotónicos con el modelo matriz T, y la síntesis. Finalmente llegamos a la muestra adecuada y queríamos medir esa intensificación.
Para medir la intensificación lo que hicimos fue usar unas moléculas que tienen respuesta Raman, una que se llama tiopiridina, porque se ancla particularmente, especialmente a lo que es la partícula de plata. Entonces sabíamos que estaba cerca de la plata porque estaba anclada ahí, entonces iba a estar en contacto con ese campo intensificado. Y queríamos ver si el hecho de estructurar en forma periódica nos daba una respuesta intensificada, entonces comparamos con una estructura no periódica, ¿sí? Considerando que haya la misma cantidad de material, la misma cantidad de plata y demás consideraciones. Y efectivamente, cuando hicimos la medida Raman, obtuvimos que hay una respuesta marcadamente mayor, unas 5 veces mayor, únicamente por el hecho de estar en una estructura periódica, ¿sí? Eso también lo comparamos con un modelado de los campos, y la intensificación de 5 veces en un caso y en el otro era consistente entre los dos, entre el experimento y el modelo. Entonces acá tenemos un primer ejemplo de una estructura, de un sistema jerárquico que servía para el censado de moléculas. Ahora nos vamos a cambiar un poquitito a un sistema que no es un cristal, es una sola capa, en donde se busca que adentro de los poros podamos inmovilizar cationes que son peligrosos, ¿sí? Que provienen por general de basura electrónica, por ejemplo. Entonces la idea es utilizar los poros para inmovilizar, ¿sí? Para dejar eso ahí y poder censarlo. Esto forma parte de la tesis doctoral de Diego Ona, químico en este caso. Para hacer la prueba, lo que se hizo fue hacer en el laboratorio la infiltración a través de este proceso que se llama SILA, que también es en 2 etapas, de nanopartículas de sulfuro de cadmio. La inmovilización se logró perfectamente, pero la idea era, para saber que uno inmoviliza o que tiene esa señal, poder medirlo sin necesidad de recurrir a una microscopía. Entonces la idea era medirlo por fotoluminiscencia. Estas partículas son iluminadas a determinada longitud de onda y son capaces de tener una respuesta fotoluminiscente que depende del tamaño, ¿sí? Entonces, a qué longitud de onda emite va a depender de qué tamaño tiene. Entonces nos interesaba saber qué tamaños estaba acá adentro, porque eso era una manera de saber cuál era la señal esperada, la luminiscencia esperada, y eso para nosotros era un tema, porque esa microscopía que ustedes vieron acá es una microscopía de HRT, que para poder hacer eso, la directora tuvo que viajar a Zarzara, tuvo que viajar a Zaragoza, y claramente cada vez que hacemos una muestra viajar a Zaragoza no era una opción, así que usted hubiese estado divertido, pero no. Así que empezamos a tratar de entender cómo hacer para poder saber el tamaño de partículas sin necesidad de una microscopía, y se nos ocurrió hacer lo siguiente. Si uno mira la absorción de estas nanopartículas que están adentro de la película delgada, dentro de los poros de la partícula delgada, tiene esas señales. Esas señales en principio uno las mira y no dicen mucho, ¿sí? Lo único que ve es que a medida que uno repite el ciclo de infiltración, se va agregando nanopartículas, crece la señal de absorción. Estoy teniendo más nanopartículas, pero no me dice nada del tamaño. Sin embargo, lo que a Diego se le ocurrió principalmente es decir, bueno, si yo tengo esta señal, pero sí tengo la señal de lo que es una solución monodispersa de diferentes tamaños de nanopartículas, ¿sí? Una solución que tenga de 3, otra de 4, otra de 5, sí hay una señal característica de absorción. Entonces yo puedo deconvolucionar esta señal y con eso obtener lo que es la distribución de tamaños de partículas. Entonces ahora sí, apoyados por un conjunto de medidas de HRT, hicimos estas deconvoluciones, este sistema, pudimos comprobar que nuestros histogramas seguían muy bien a lo que eran los histogramas obtenidos a través del análisis de imágenes de microscopías. Comparamos, y esa comparación nos dio mucha esperanza, decir, ¿y por qué quedarnos con este sistema? ¿Y por qué no ir a otros sistemas a ver si esto es extensible? Porque no había ningún motivo para pensar que no lo era. Entonces decir, bueno, ¿por qué no miramos partículas semiconductoras que estén adentro de vidrios o que estén en solución o incluso dentro de células? Entonces tomamos datos de bibliografía, comparamos, las respuestas fueron
mucho mejor incluso de lo que esperábamos, muy alentadoras, así que este método, que es lo que llamamos uno de los métodos low cost, para analizar distribución de tamaño de partículas, resultó muy exitoso y está además montado en una aplicación para poder ser utilizado en la web. Simplemente uno carga el web visible, le carga la base de datos, le convoluciona y obtiene la distribución para así se puede usar en materias de enseñanza o en cualquiera que lo pueda necesitar. Entonces, ahora con esto, volvimos a la luminiscencia, miramos a la luminiscencia y pasaban cosas raras. Pasaban cosas raras significa que teníamos la señal de visible que subía a medida que uno aumentaba la cantidad de ciclos, pero eso no es lo que hace la señal de luminiscencia. ¿Sí? No sé si notan bien los colores, pero hay una señal de luminiscencia que corresponde a un ciclo que está por el medio, no es el último. Entonces, ¿cómo era esto de que uno agregaba más nanopartículas y la señal de luminiscencia en realidad no subía, sino que era máxima en otro lado? Entonces nos preguntamos si justamente este DDD nos servía para entender eso y nos dimos cuenta aplicando el método de DDD a diferentes, a estas muestras particulares, que esta distribución de tamaños nos hablaba de que había un tamaño que siempre prevalecía. Independientemente de que la distribución se hacía más ancha, lo cual era esperable, que se hiciera cada vez más polidispersa, pero siempre había un tamaño característico, una moda, ¿sí? Y que justo el ciclo que tenía la mayor luminiscencia era asociado al que tenía mayor cantidad de ese tamaño de partículas. Buscando en bibliografía encontramos que eso se lo conoce como una especie de tamaño de partícula de número mágico. Lo que quiero rescatar es que el método nos permitió entender cuál era el mecanismo, nos dio un poco de mano para entender cuál era el mecanismo de nucleación que estaba sucediendo acá y que realmente esa señal de luminiscencia tenía que ver con un estadio particular de lo que estábamos observando. Como nos interesaba la luminiscencia, y no siempre la luminiscencia es óptima, nos preguntamos si podíamos incrementar esa luminiscencia de alguna manera. Así que volvimos a nuestras nanopartículas metálicas y nos preguntamos si podíamos hacerlas interactuar con nuestras partículas de sulfuro de cadmio. Esto forma parte del trabajo del lago 6 y 7 de Agustina e Ignacio, hoy tesistas doctorales del departamento, y con un cálculo que básicamente tiene que ver con cuánto se intensifica en función de la distancia entre una partícula metálica y la partícula semiconductora, que depende del tamaño de la nanopartícula metálica, que depende, bueno, de la eficiencia cuántica. Logramos sintonizar las absorciones de ambas partes, de la partícula metálica, de la del sulfuro de cadmio, y armamos diferentes plataformas. Dijimos, bueno, si las ponemos cerca, si eso nos dio, estas dos plataformas primeras no nos dieron buenos resultados, pero nos permitieron ir entendiendo qué teníamos que hacer, que poníamos en la superficie, que alejarlas, que hacer diferentes cosas. Finalmente, la tercera de las plataformas que armamos tenía que ver con poner nanopartículas de plata polidispersas en la superficie. Como les mostraba hace un ratito, cada nanopartícula de plata interacciona en forma óptima con alguna región, con alguna distancia, ¿sí? Entonces, poner polidispersas nos permitía interactuar con muchas distancias, una especie de integración de las nanopartículas metálicas con toda la película, y eso efectivamente nuevamente nos dio un aumento de la señal de luminiscencia. Así que otra vez el acoplamiento plasmónico, en este caso con luminiscencia, nos dio los resultados esperados. Incluso los chicos lo chequearon en forma de integral teórica, también dando la misma cantidad de aumento. Termina la vía electroquímica. La vía electroquímica es básicamente nada que ver con lo que les estaba contando antes. Es tener un cátodo y un ánodo con un electrolito, en este caso usábamos ácido sulfúrico. Poder poner las diferencias de potencial o densidad de corriente entre este cátodo y este ánodo permite hacer un proceso de oxidorreducción sobre la muestra de aluminio. Si uno tiene un bloque de aluminio, y entonces sobre ese bloque de aluminio en realidad lo que va pasando es que va creciendo una película de dióxido de aluminio, ¿sí? de óxido de aluminio, que no crece de cualquier manera, sino que crece en forma de canales.
¿sí? Si uno tiene un pedazo de aluminio ultra puro, esos canales además crecen en forma hexagonal. Pero bueno, nosotros trabajamos, uno de los desafíos era que queríamos trabajar con aluminio comercial. ¿Por qué queríamos trabajar con aluminio comercial? Tenía que ver con el origen de este proyecto. Este proyecto venía, bueno, surgió a partir del doctor Ernesto Calvo, que quería entender más allá, o sea, lo habían citado para entender más allá de cómo se produce esto, sino de ver cómo controlarlo mejor desde la industria. Entonces, por eso la idea de usar aluminio comercial. Entonces, después de muchas etapas, además de tener la posibilidad de crecer esto así, nos preguntamos si podíamos generar coloración. ¿Sí? De la misma manera que hicimos coloración con Solgel, queríamos ver si podíamos tener coloración con estos sistemas. Y la idea es que si uno cambia la densidad de corriente acá, lo que cambia es el tamaño del poro. Y otra vez recurriendo a nuestro índice efectivo, si cambio el tamaño de estos canales, cambio la cantidad de aire que hay adentro y controlo el índice de refracción. Entonces, si uno hace como pulsos de corriente de diferente intensidad, lo que consigue son diferentes estratos que ahora son del mismo material, son todos de óxido de aluminio, son todos de alúmina, pero de diferente porosidad. Entonces, para nosotros son diferentes índices de refracción, que es lo importante, y nuevamente conseguimos un montón de colores para este aluminio comercial. Esto forma parte, como les decía, del proyecto Fonarsec, que pudimos patentar incluso, y que también pudimos comprobar que esos poros eran accesibles, que podía uno cambiar la coloración simplemente depositando una gota de algún solvente, y con eso también poder medir. Sin embargo, teníamos un problema acá con el licenciado Bisoni, que era que nos costaba mucho poder hacer un modelo, ¿sí? Nos costaba mucho poder modelar este sistema. Era como bastante caprichoso. Entonces, ya fuera del proyecto, un poco nos empezamos a analizar de a poquito. Y decimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos una sola de estas películas? ¿Sí? Entonces, hicimos todo un proceso de caracterización y descubrimos que cuando le hacíamos el modelado, realmente la señal no era la misma que obteníamos experimental que en forma modelada. Si se fijan, tiene la misma cantidad de batidos, o sea que tiene el mismo espesor, hay algunas cosas que van bien, pero sin embargo la señal no es la misma. Y ahí fue que volvimos a la idea de que era aluminio comercial. Y nos dimos cuenta de que si bien la alúmina uno espera que sea un índice de refracción real, al tener aluminio comercial había algunos elementos extra como hierro y cobre que cuando uno anodiza también se anodizan. Y entonces ahora ese óxido de hierro y óxido de cobre tienen pérdidas. Y si tienen pérdidas corresponden a un índice de refracción complejo. Y entonces ahora, poniendo las cantidades adecuadas de estos óxidos, podríamos comprobar que ahora la señal era mucho mejor. Y trabajando con Guillermo Ortiz, que es un colaborador de corrientes, también entendimos que estas muestras tenían rugosidad y que podíamos medirlas por AFM, esto también lo hicimos acá, y proponiendo un modelo adecuado en donde está la rugosidad metida en el camino, pudimos comprobar que ahora la señal mejoraba aún más, que podíamos acoplarla mejor y que además podíamos nuevamente tener una especie de mecanismo de caracterización low cost de esta rugosidad, ¿sí? A través simplemente del fiteo de esta matriz uno consigue lo que se puede medir por AFM. Con toda esta información bajo la manga, llegan a Aníbal y Juan en su trabajo de laboratorio 6 y 7, un trabajo que arrancó experimental, pero bueno, terminó en pandemia siendo netamente del modelado, en donde una cosa que no les dije es que todo lo que salió a la patente tenía una base de níquel, ¿sí? De electrodeposición de níquel, y parte de nuestro desafío era sacarnos de encima esa electrodeposición de níquel, porque en un proceso industrial cuanto menos pasos mejor. Y entonces, si uno no pone ese níquel ahí, el níquel estaba pensado para absorber aquellas longitudes de onda que se reflejaban en el aluminio, que es muy reflectante, y nosotros no queríamos esa longitud de onda, queríamos solo la longitud de onda que se reflejaban por la existencia del cristal.
Si uno no pone la capa de níquel, la señal de backup es bastante pobre y de hecho la coloración es casi nula. Como nos dimos cuenta que tenía pérdidas, dijimos, ¿y qué pasa si agregamos una capa gruesa debajo que absorba todas esas longitudes de onda que no queremos y que entonces solo refleje la longitud de onda del bandgap? Y efectivamente, Aníbal y Juan obtuvieron un bandgap bien marcado, con una coloración muy agradable nuevamente para estas estructuras de óxidos de aluminio. Y además, jugando un poco con esta capa absorbente, pudieron pasear dentro de lo que es el mapa de color, conseguir diferentes intensidades, o sea, simplemente regulando un espesor, y también empezaron a hacer estructuras más complejas que les permitieron caminar más allá, conseguir otros colores que no es posible conseguir con una sola estructuración fotónica. Así que bueno, un poco tiene que ver todo eso que les iba contando de las estructuras jerárquicas, de poder sintonizar respuestas fotónicas con respuestas plasmónicas, con luminiscencia, con conjugar modelado, síntesis, caracterización en forma estratégica para poder obtener estructuras diseñadas específicamente para determinada aplicación. Estos son otros proyectos, estos proyectos y otros proyectos que están dando vueltas. Lo más importante son todos son importantes, pero todos los estudiantes están marcados en BOD, que son los que ponen todo para que estos proyectos salgan todos los días. Y bueno, muchas gracias y aprovecho para hacer propaganda del curso Solgel que se viene al final de año. Así que todos aquellos estudiantes interesados no tienen más que escribirnos o hablarme. Bueno, gracias otra vez.